Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos comenzando el último encuentro de este ciclo de la Cátedra Abierta de Violencia de Género de este primer cuatrimestre, haciendo un recorrido, un vuelo muy rápido de lo que hemos estado trabajando en este espacio. Recordamos que en el primer encuentro contamos con la participación de la doctora Marisa Herrera, abogada, especialista en Derecho de Familia y Derecho del Niño y el Adolescente, y nos recordamos de su exposición tan intensa, tan profunda, que como investigadora del ámbito jurídico pudo desarrollar distintos temas que hacen a las problemáticas familiares contemporáneas. En el segundo encuentro contamos con la participación de la periodista Ana Cacopardo. Ella pudo desarrollar el tema de la importancia de la voz testimonial que pone en palabras los distintos tipos de violencia desde su experiencia como periodista. Luego tuvimos la participación de la integrante de la Fundación de Activismo Feminista Digital, Marina Demchesco, que desarrolló el tema de la violencia digital, un mundo digital en el que interactuamos, en el que nos dimos cuenta que tenemos derechos y que esos derechos son vulnerados, que también sufrimos violencia y que a veces el marco jurídico con el que contamos actualmente no es suficiente para poder defender nuestros derechos. Y la semana pasada tuvimos la participación de Paula Rey, periodista, integrante de ELA, equipo latinoamericano de justicia y género, que había realizado en el 2016 un trabajo de investigación muy interesante sobre adolescentes mediatizadas. Le pedimos que viniera como integrante de este equipo de investigación y pudo desarrollar el trabajo. Y pudo desarrollar también la incidencia de los medios de comunicación social en la formación de la opinión sobre distintos hechos que acontecen a diario, específicamente sobre la vida y la violencia que atraviesan las adolescentes, ¿no? Y hoy nos encontramos con que nuestros invitado, Sandro y Mónica son docentes de nuestra ciudad con un reconocimiento importante como docentes, como capacitadores del Centro de Investigación Educativa que tiene nuestra ciudad. Y nos pareció interesante convocarlos para poder desarrollar dentro del marco de la educación sexual integral de la ESI esto del lenguaje inclusivo, de la perspectiva de género, de qué significa poner en palabras, nombrarnos para poder existir y para que nadie quede afuera. Y nos pareció interesante el lenguaje está relacionado con la construcción social de la opinión, del mensaje que llega a distintas personas. Y en este caso estamos hablando de un lenguaje que nos nombre para evidenciar nuestra existencia y que nadie quede afuera. Bien sabemos que la palabra genera mundo, ciertos mundos y no otros, que la palabra menciona algunos mundos y los que no menciona no existen, que el lenguaje se construye y se deconstruye y es una convención social que construye realidades y deja por fuera otras, que el lenguaje no es ingenuo,
es uno de los mecanismos de poder más efectivos y potentes para quien lo emplea y quien lo produce. Así que les dejo la posta a Sandro y a Mónica para que puedan desarrollar el tema que nos propusieron y para que podamos aprovechar todos los conocimientos, la experiencia y la trayectoria que nos han traído en esta noche. Gracias, chicos. Ay, perdón. Quiero decir lo siguiente, en el hall de entrada están las integrantes del Observatorio de Género y Diversidad Sexual. Yo le pedí a Manuela Salas, no sé si está acá, vení Manuela, que ella nos explique un poco, porque quisimos brindarle el espacio para que hagan la presentación de una publicación y de una propuesta de trabajo que tienen. Así que vení nomás, Manuela. Bueno, muchas gracias por la invitación a la red local y gracias a ustedes por brindarnos estos minutos de su charla. Lo que tenemos afuera en el stand son dos propuestas. Uno es la campaña Menstruación, que es una campaña que promueve una asociación civil que se llama Economía Feminista, a quienes pedimos autorización para replicarla en la localidad. Y se trata de reunir insumos de gestión menstrual. La menstruación implica para las mujeres un costo todos los meses que no es tenido en cuenta, que es invisibilizado y que para la mayoría de las personas de clase media es fácilmente afrontable, pero que hoy los recursos son muy caros y las personas que no tienen justamente dinero muchas veces no acceden a los insumos de gestión menstrual, llámese toallitas, tampones, analgésicos, copa menstrual, cualquier cosa que con lo que se pueda colaborar. Y lo que propone la campaña entonces es una colecta permanente para brindarle a estas chicas que no tienen los insumos necesarios. Porque en estas clases sociales más bajas, el no contar con los insumos implica muchas veces ausentismo laboral, ausentismo en la escuela, la utilización de recursos que no son higiénicos y que por lo tanto implican daños para la salud, y que no se limita solamente a la campaña que estamos haciendo, sino que se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para que se incluyan los botiquines en las unidades sanitarias, los insumos menstruales para que todas puedan retirar gratuitamente. Así que en este mes vamos a empezar a poner cajas en distintos puntos de la universidad. Hubo en Colón 80, que tuvo mucho éxito. Va a haber en el comedor universitario, también en sanidad. Y los departamentos que quieran colaborar, también vamos a poner las cajas. Y en las escuelas medias, no sé si hay, pero también hubo y vamos a volver a poner. Y lo segundo que tenemos es un manual, un pequeño manualcito que elaboramos desde el Departamento de Ciencias de la Salud. Esto surge de una investigación que hicimos el año pasado. En Ciencias de la Salud se trabaja con aprendizaje basado en problemas, es decir, que se les presenta a los estudiantes una situación-problema a partir de la cual ellos van a adquirir los conocimientos necesarios para afrontarlo. Analizamos todos esos problemas y vimos que el 100% de las guías y de los problemas utilizaba lenguaje sexista. O sea, siempre se habla de el cuerpo del hombre, el estudiante, el profesor. No hay mujeres en ninguno de los enunciados. Y los problemas que plantean situaciones hipotéticas de salud siempre trataban sobre parejas heteronormativas, no hay otras identidades, no había homosexuales, bisexuales, ¿no? Entonces hicimos todo el análisis, presentamos los resultados a los profesores que elaboran o elaboramos estas guías, como para empezar a mover un poquito y a proponer otra cosa, y elaboramos un manual dándole algunas herramientas de cómo podían escribirse esas guías utilizando lenguaje inclusivo, que por el momento no incluimos ni la X, ni la E, ni el arroba, porque en el mundo de la academia, por ahí, bueno, ellos lo van a hablar, lo van a especificar más. Pero el lenguaje, la lengua española tiene un montón de herramientas aceptadas desde la academia o desde lo normativo que permiten incluir a todas y a todos. Y otra cosa que hicimos fue mostrarle los estereotipos que estaban reproduciendo, siempre las mujeres asociadas a la belleza, a la maternidad, siempre la que se ocupa del cuidado de los otros es la mujer, siempre el hombre proveedor, el hombre no se enferma o el hombre se la aguanta. Bueno, todas esas cosas estaban en los problemas que utilizan los estudiantes de medicina. Entonces, les planteamos eso y los invitamos también a reformular, a pensar que las lesbianas y los gays también pueden tener hipertensión o neumonía o cualquier otra cosa que le pasa a las personas
y que por ahí también se podrían incluir familias o nuevas configuraciones de familia y dejar de pensar en la familia tipo. Así que bueno, con esas dos propuestas estamos afuera con las compañeras del observatorio. Muchas gracias. Discúlpenme. Bueno, buenas tardes. Acá estamos. Vamos a empezar a trabajar con algunas cuestiones de la ESI y del lenguaje inclusivo. Bueno, mi nombre es Mónica, soy profesora de secundaria de prácticas del lenguaje, formadora de docentes y capacitadora en provincia de Buenos Aires. ¿Y Sandro? Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Mi nombre es Sandro Ulloa. Nosotros, en principio, lo que queremos hacer es agradecerle a Nora por la invitación y por el reconocimiento y también por las palabras tan halagadoras. Esperemos cumplir con algo de eso. Y en lo personal también quiero agradecerle a Mónica, que siempre es un gusto trabajar con ella y además, primero que nada, es mi amiga y así que eso me reconforta mucho más que todo lo que después podamos decir. Vamos a arrancar, habíamos pensado trabajar una hora más o menos, un poquito más, contándoles algunas cuestiones, haciendo primero una aclaración un poco conceptual. Cuando pensamos el nombre de la charla de hoy, estábamos así como entusiasmados, ¿vieron? Ya ahora no nos importa nada, casi. Y entonces, como estábamos así muy entusiasmados, le pusimos un nombre muy rimbombante, que no sé si vamos a poder cumplir y pensar en estrategias para prevenir e intervenir, ¿sí? Y también pensamos en erradicar la violencia. Parecía como un poco opulento para una hora. Así que, bueno, en realidad vamos a contarles algunas cuestiones que tienen que ver con la ESI en general. Entendemos que muchas o muchos pueden ser docentes o pueden tener algún conocimiento de esto, así que vamos a hacer raudamente algo que tenga que ver con centrarnos en qué es la ESI y qué es la perspectiva de género, que es lo que más nos interesa trabajar, y después vamos a abordar la cuestión del lenguaje inclusivo para terminar con alguna de estas cuestiones de, bueno, por qué es importante trabajar la ESI para justamente detectar o prevenir la violencia en todas sus formas, por decirlo de alguna manera, desde las instituciones educativas. No sé si Mónica va a estar de acuerdo conmigo, entiendo que sí, pero nosotros comprendemos que la escuela es un espacio no solamente muy potente, sino que además es el mejor espacio. Y entonces, siendo el mejor espacio, me parece que la ESI cobra un lugar de mucha importancia. Así que bueno, vamos a alternar con algunos videos que pensamos para no aburrirlos. Bueno, y comenzamos con uno que seguramente pueden conocerlo, que es un video de el Salón Erótico de Barcelona, que habla un poco de estas cuestiones vinculadas a la educación sexual, ¿no? Pensando siempre que estas cuestiones surgen a partir de momentos específicos y situaciones que se van dando, ¿no? Pensemos en España con La Manada, ¿sí? Que bueno, ahora ha tenido un nuevo fallo, ¿no? Pero bueno, de allí viene un poco esta cuestión. ¿Y tú? ¿Cómo aprendiste a follar? Quizás creas que fue así. O así. Pero la verdad es que fue más bien así, ¿no? Y ahora sí. Exacto. De ellos has aprendido cómo, cuándo y por dónde meterla. En una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Pero resulta que con ese libro de ficción no solo has aprendido a follar, también has aprendido que alguien con este escote tiene hambre de polla. Que sin arcada no hay mamada. Que esto es una oportunidad. O que si ella no opone resistencia, no es una violación. El porno más machista seguirá siendo la única clase de educación sexual a la que asistirá tu hijo y tu hija. Y mientras siga así, seguiremos fabricando violadores en manada. Seguiremos acumulando minutos de silencio. Y seguiremos estando en manos de jueces que crean que una violación es un jolgorio sexual. En una sociedad sin educación sexual, era obligatorio que el porno cambiara. Bueno,
se nos ocurre que este video no solamente nos sirve de disparador para pensar algunas cuestiones que vamos a trabajar en torno a la importancia de la educación sexual, sino también retoma otras cuestiones, ¿no? Que algo que el feminismo ha trabajado mucho, que es el lugar que tiene la pornografía en la construcción de la subjetividad y también el lugar que tienen las mujeres y el lugar que tiene el poder dentro del marco de la pornografía, ¿no? Acompañamos nuestras imágenes con algo que nos gusta mucho, que es los memes, los comentarios de Facebook. Tratamos de sacar los nombres, así que si se ven por ahí no se sientan mal. Pero bueno, vamos a ir pensando en esta cuestión de la ESI, ¿no? Acá justo también tenemos a Neymar, bien particular lo que ha estado pasando con él el último tiempo, y su contraposición con esta otra jugadora brasilera, pensando en esta cuestión del rendimiento, de los estereotipos que están vinculados a lo físico y cómo todos los campos se van construyendo a partir del poder. Un poco pensando, ¿qué es la ESI y cuáles son los marcos que la regulan? Nosotros que pensamos en algunas cuestiones muy generales, ¿no? Para no abrumar con estas cuestiones. Nosotros tenemos una primera ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que es del año 2006, que es la 26.150, perdón, que cuando surge allá por el 2006, un poco el objetivo que tenía era ir recolectando algunas de estas cuestiones que ya venían surgiendo y que estaban presentes en otras normativas, como por ejemplo la normativa de salud sexual y procreación responsable. A partir de ella se construyeron varias de las cosas que conocemos en general en las instituciones educativas, que son los lineamientos curriculares para la ESI, para la implementación de la ESI, que son del año 2008, en donde nosotros podemos encontrar cómo trabajar, ¿sí? Qué contenidos abordar y cuáles son los propósitos formativos que tiene la educación sexual integral. Este documento, ¿sí? Los lineamientos curriculares, también tiene una nueva versión que es en el 2018, en donde hay un acta compromiso del gobierno actual para poder trabajar, o de la gestión actual, ¿no? Para poder trabajar desde el Ministerio de Educación justamente la implementación efectiva de la ESI. En esta ley, que es la Ley de Educación Sexual 26.150, se dice que la implementación de la ESI se tiene que dar desde el año 2006 hasta el año 2010, en donde en el año 2010 todas las jurisdicciones deberían tener su propia ley, su propia normativa y también la construcción de sus propios materiales. En la provincia de Buenos Aires eso la verdad que no se cumplió, salvo algunas cuestiones bien aisladas que fueron pasando a lo largo del tiempo. Allá lejos, ¿sí? Por el 2010, hay una comunicación de la modalidad de psicología social y pedagogía comunitaria, en donde se habla específicamente de lo que es la perspectiva de género y cómo se entiende, y a partir de eso también hay algunos documentos aislados, pero no hay específicamente materiales construidos como los que construyó el Instituto Nacional de Formación Docente. También es importante decir que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es de alguna manera el que fue construyendo los materiales, sigue estando vigente. Mirta Marina sigue estando en el Programa de Educación Sexual Integral, pero la verdad que es un programa bastante devastado, desfinanciado totalmente y sin ningún tipo de recursos. El único material que se construyó desde 2015 hasta esta parte ha sido un material para acompañar la ley 27.234, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia de género, ¿sí? Y que propone trabajar como dentro del calendario escolar un día destinado a la violencia de género, ¿no? Ese es el único material que se ha construido para acompañar a esa ley, que es una ley de reciente sanción porque se sancionó en el año 2015. Pero por ahí lo que nos interesaba y lo que nos resultaba central era justamente esta ley, que también es bastante desconocida, que es de la provincia de Buenos Aires, que es la Ley de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires. Y a nuestro entender, y también al entender de las teóricas y de los teóricos que se ocupan de esto, como por ejemplo Graciela Morgade, que estuvo recientemente en nuestra ciudad, la Ley de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires se plantea como mejorando algunas perspectivas y después, miren, después de más de 10 años, ¿sí?, de sancionada la ley nacional, aparecen de alguna manera una serie de conceptos, una serie de ideas y una serie de dimensiones que no fueron contempladas en esta ley.
En el medio pasó algo importante también, que fue la discusión para sancionar una nueva ley de educación sexual integral que reemplace esta ley 26.150. Sobre todo porque, bueno, hay algunos conceptos que a lo mejor podríamos revisar en toda la tradición que fuimos construyendo, y además han habido varios cambios sociales, culturales, políticos y económicos que ameritarían su revisión. De allí también todo el revuelo que se produjo con los grupos de Con mis hijos no te metas, ¿no? Que vieron esta oportunidad como una forma de poner en discusión justamente la Ley de Educación Sexual Integral. Ese preproyecto que se presentó, que se planteó, que se trabajó, que tuvo varias versiones, bueno, efectivamente quedó después en la nada y seguimos teniendo nuestras leyes vigentes, ¿no? Sí, quizás recordar también que entre la ley nacional y la ley de la provincia tuvimos otras leyes de ampliación de derechos. Tuvimos la sanción de la ley de matrimonio igualitario, tuvimos la sanción de la ley de identidad de género, la de agravante por femicidio, y si pensamos que la escuela es el lugar a donde se construye la ciudadanía responsable, bueno, entendemos que la ley de la provincia de Buenos Aires retoma estas leyes de ampliación de derecho y por eso también es una ley superadora de la del 2006, porque introduce todos estos nuevos derechos para que sean enseñados explícitamente en la escuela. Quizá una de las cuestiones, ahora lo vamos a mencionar, pero quizá una de las cuestiones centrales que plantea como novedad la ley de la provincia de Buenos Aires es justamente la idea de entender a la educación sexual integral desde una perspectiva de género, ¿no? A mi entender personal eso es sumamente importante porque implica modificar los paradigmas desde los que trabajamos con la educación sexual, no simplemente cuestiones que implican, bueno, el abordaje de la sexualidad, sino desde un lugar bien particular que está centrado, como decía Mónica, en la ampliación de derechos. Acá tenemos un artículo de esta ley, ¿no? Que dice cuestiones que seguramente todas y todos conocen, que es lo que dice justamente el artículo 1 de la ley 26.150, ¿no? Que justamente la educación sexual integral implica el conjunto de componentes biológicos, psicológicos, afectivos y éticos, ¿sí? Sociales y éticos, ¿no? Pero además agrega algunas cuestiones más cuando dice que estos, ¿sí? Componentes implican, fíjense cómo dice el artículo, el conjunto de actividades pedagógicas, es decir, se mete directamente en el trabajo específico dentro del aula, y después dice, destinados a brindar contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la difusión y cumplimiento, ¿sí? De los derechos sexuales y reproductivos definidos como esos derechos inalienables, inviolables e insustituibles de la condición humana. Y eso nos resulta central, por eso acompañamos esta imagen con el lindo vestido del Monseñor Aguer, ¿no? Porque en general justamente varios grupos sociales lo que cuestionan no solamente es la educación sexual integral, sino lo que aparentemente ella promueve, ¿no? Entonces, bueno, si cuestionamos la ley de educación sexual integral, también estamos cuestionando todas las otras leyes que están vinculadas con la obtención de derechos, ¿no? Como por ejemplo el salud sexual y la procreación responsable, o todo lo que tiene que ver con la sexualidad responsable, ¿no? En torno a eso, ¿no? También nosotros pensábamos, bueno, a ver, este trabajo que implica pensar a la integralidad del sujeto, ¿sí? ¿Para qué servirá la ESI? Y además, ¿cuáles son los planos que implica, ¿no? Entonces nosotros vemos que en principio hay 3 planos, uno de los que entendemos que resulta mucho más complejo de trabajar y de modificar por distintas cuestiones que ahora vamos a tratar de explicar. Pero en principio tenemos el desarrollo de trabajo el trabajo con la ESI específicamente implica pensar en conceptos a trabajar, es decir, hay todo un plano de trabajo que es el plano cognitivo, ¿sí? Trabajar con los conceptos, trabajar con las teorías, trabajar con los paradigmas, ¿sí? Implica saber más, conocer más, tener más conocimiento sobre ciertas cuestiones. También implica el trabajo sobre lo afectivo, ¿no? Ahora que está tan de moda la cuestión de la educación emocional, la educación sentimental, sobre todo con esta bien
bien gestionada neurociencias, ¿sí? Aparece justamente ya en la Ley de Educación Sexual Integral trabajar con todo aquello que hace referencia a lo afectivo, todos los vínculos y todo el tipo de trabajo que está presente con la ciudadanía, ¿no? Justamente una de las cuestiones que dice, por ejemplo, Diana Mafía, es que si nosotros nos pusiéramos a pensar qué implica la educación sexual integral y le sacáramos la palabra sexual y diríamos educación integral, ¿sí? Podríamos hablar claramente de que se trata de la formación ciudadana, ¿no? De cómo nos constituimos como sujetos, sujetas, ciudadanos sexuados en el contexto social, ¿no? Entonces ahí aparece todo lo que tiene que ver con el plano afectivo, los vínculos que establecemos, las relaciones que podemos generar y cómo nos podemos pensar desde ese lugar. Y quizá el tercer plano, que sea el más conflictuoso de trabajar, que es el plano de las prácticas, ¿no? La educación sexual integral no solamente implica aprender, por ejemplo, en mi clase de historia, que las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de las tradiciones historiográficas, sino cómo trabajo con la desigualdad de género dentro de mi propio aula, ¿sí? Y cómo pienso el rendimiento académico de varones y mujeres en el contexto de mi clase, ¿no? Entonces allí es donde aparece la mayor conflictividad, cómo pensamos estas prácticas que tenemos naturalizadas, que son prácticas generizadas y que en definitiva a veces nos cuesta traccionar, ¿no? Yo siempre pienso y siempre lo digo, ¿no? Lo que uno le cuesta aprender durante toda la vida y la forma en la que uno tiene de enfrentarse a las cosas siempre va implicando que todos los procesos de revisión y de deconstrucción no se hagan de un día para otro, ¿no? Entonces yo puedo entender que hay estereotipos que van marcando lo que las mujeres y los varones hacemos en la sociedad y a lo mejor cuando voy a comprar un regalo, que nos pasó recientemente cuando fui a comprar el regalo de el hijo de nuestra amiga Gabriela, la vendedora nos preguntó, ¿es para nene o es para nena? ¿No? Bueno, y, qué sé yo, uno puede discutir con la vendedora, preguntarle un montón de cosas, pobre, ¿sí? Suficiente castigo tiene trabajando, atendiéndonos a nosotros, pero bueno, más allá de eso, también pensar en esas prácticas que están tan arraigadas en el contexto social y que a nosotras, a nosotros también nos cuesta poder revisarlas, ¿no? Por más de que las podamos entender, las podamos pensar y podamos incluso estar de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pensar también cuando trabajamos desde este plano y desde el susto, el no saber, el desconocimiento, llámenlo como quieran, aparecen ciertas resistencias y nos acusan de adoctrinar, de ideologizar, de politizar la educación, ¿no? Parece, si se me permite, una verdad de perogrullo, pero bueno, al menos en secundaria, donde el saber sigue siendo bastante disciplinar, tenemos que conversar con los colegas y las colegas acerca de que la educación es por definición política e ideológica. Y sin embargo, todavía estamos, ¿sí?, tratando de deconstruir las prácticas, como dice Sandro, desde este lugar. El primer reconocimiento es que les puedo asegurar que al menos en algunos lugares en donde yo me muevo es una discusión que todavía está vigente, ¿sí? Una discusión, en realidad no hay nada que discutir, pero no desde una postura autoritaria, ¿no? Sino desde precisamente el ser de la educación, ¿sí? Un dispositivo del Estado que encarna en políticas de educación. No puede discutirse si es ideológico o no es ideológico, claro que lo es. Lo que pasa es que se piensan desde el marco de los derechos, ¿sí? No desde la moral particular de un grupo específico. En torno a esto también, una de las cuestiones que aparece como importante en este tercer plano es poder pensar justamente que cuando hablamos de los contenidos que hay que pensar para la educación sexual integral, estamos haciendo referencia a la sexualidad desde esta construcción que implica el sujeto en un contexto social vinculado con el deseo. Entonces allí también aparece que no solamente tiene que ver con aquellas prácticas que tienen que estar, ¿sí? Que tienen que estar, que es todo el trabajo con la sexualidad asociada a la genitalidad, a las relaciones sexuales en la adolescencia, en la adultez, ¿sí?
que también tienen que estar vinculadas con el placer, ¿sí? Sino también todo aquello otro que implica el trabajo de las relaciones sociales en el contexto en el que uno se desarrolla, ¿no? Entonces, por eso acompañamos con esto, miren, que es bien del sentido cotidiano, que hasta seguramente algunas de ustedes o algunos de ustedes lo puede haber compartido, ¿no? A los extranjeros hay que cobrarles educación y la salud. Si estás de acuerdo, compartí, ¿no? Esto los trajimos de cuestiones que comparten, justamente como decía Mónica, nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestros colegas, nuestras colegas en el contexto en donde nosotros trabajamos, ¿no? O en los contextos donde trabajamos, ¿no? Y eso también implica el trabajo con los contenidos de la ESI, ¿no? Es decir, pensar estas dimensiones que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con lo social, ¿sí? Que tienen que ver con todo lo que hace a la subjetividad humana, ¿no? Bueno, acá pusimos esta imagen bien provocadora, ¿sí? Conocen seguramente a Nair Galarza, ¿sí? Macho muerto no viola, y pensábamos un poco esta cuestión de, bueno, ¿por qué elegimos esta imagen? Para poder pensar justamente esto que indicábamos antes, que dice la Ley de Educación Sexual Integral de la Provincia de Buenos Aires, que es que la educación sexual integral tiene que ser pensada desde la perspectiva de género. Y en eso, miren, ha sido como nuestra militancia, así como del último tiempo, aclarar qué es perspectiva de género y por qué no es ideología de género y por qué no tenemos que discutir con mis hijos no te metas, porque estamos hablando de cosas distintas. Porque en realidad, cuando se hace referencia a la ideología de género, nosotras siempre decimos, esta cuestión de que en realidad eso desde la teoría no existe algo que se llame ideología de género. En todo caso existirá la ideología y existirá el género, ¿sí? Y se podrá pensar desde ahí. Pero teóricamente, desde los estudios, desde los feminismos, ¿sí? Desde las tradiciones que piensan justamente la educación sexual integral, lo que existe es la perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, un poco lo que estamos diciendo es que tenemos que pensar cada espacio social, cada práctica social, cada política, ¿sí? Desde un espacio que historice las relaciones sociales entre los sujetos, las sujetas, ¿sí? Y que pueda pensarlos en el marco de la desigualdad, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo es que hay que retomar, hay que pensar justamente que hay que darle perspectiva de género, ¿sí? A la educación sexual integral, porque varones y mujeres nos hemos constituido a lo largo del tiempo de modo desigual, ¿sí? Varones, mujeres, cualquier identidad, cualquier relación está atravesada por la desigualdad, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, nosotros podemos decir, bueno, tenemos que trabajar en el empoderamiento de las mujeres, revisar los roles tradicionales que las mujeres han ido ocupando, que las mujeres puedan concebir otros espacios sociales que no sean los vinculados con los que les asignó el patriarcado, pero también tenemos que a ese empoderamiento darle perspectiva de género, porque ¿qué otras relaciones de desigualdad también se producen dentro de ese mismo empoderamiento? Las mujeres no son todas iguales, ¿sí? Nosotros, yo siempre lo menciono, siempre tomamos las palabras de nuestra amiga María Barrosi, ¿no? Una cosa es ser travesti, profesional y trabajar en un instituto de formación docente, y otra cosa es ser boliviana, negra y travesti, ¿sí? Entonces ahí aparece esto que el feminismo tanto ha hablado, que es la interseccionalidad, ¿sí? Hay relaciones de desigualdad que están presentes y que tenemos que reconocerlas. Esas relaciones de desigualdad son lo que entendemos como perspectiva de género, ¿sí? Por eso decimos, bueno, al campo de la salud, al campo de la educación, al campo de la cultura, al campo de la política, hay que darle perspectiva de género, ¿sí? Hay que invitar a reflexionar sobre las relaciones de desigualdad que allí se han producido. Esto nos implica justamente pensar este cuestionamiento que se dan a estos conceptos tan fuertes para la tradición feminista, ¿no? El concepto de patriarcado, el concepto de androcentrismo, el de heteronormatividad y también el de falogocentrismo, ¿no? La perspectiva de género, una de las cuestiones que nos indica es que tenemos que justamente revisar
¿sí?, estos conceptos, repensarlos y ver cuál forma de organización social es la que queremos, ¿no? Eso también implica el cuestionamiento de las categorías que son normalizantes, normalizadoras y también moralizantes, ¿no? Porque nosotros todo el tiempo vamos categorizando la realidad, pensando la realidad en construcciones que están asociadas a la desigualdad y que están asociadas también al género, ¿no? El otro día hablábamos con Mónica Fernández Abelo, ¿sí?, que también ha compartido la cátedra, ¿sí?, y ella decía, bueno, la verdad que a mí el concepto de sororidad no me parece un concepto que sea potente, ¿no? Y pensando justamente con ella, analizábamos esta situación, ¿no? Bueno, la sororidad puede ser muy significativa cuando estamos en un espacio hegemónico y de poder y somos actrices defendiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Pero ¿qué pasa después? ¿Sí? Cuando esa persona se enfrenta con otra mujer que está en una situación de precariedad, ¿no? Que es la que limpia, ¿sí?, la que lava, que fíjense que ahora la gente y la burguesía le ponen nombres interesantes y chetos, ¿no? Como la Kelly, ya no es más María la que me ayuda, ¿sí?, ahora es la Kelly, la que limpia, la que lava, ¿sí?, la que plancha. Bueno, y también a partir de eso, ¿sí?, el reconocimiento de todas estas dimensiones que son críticas y contradictorias a su vez. ¿Qué es lo que nos dice miren, qué es lo que nos dice la perspectiva de género, pero que también lo dice la autora que yo me he dedicado a estudiar, ¿sí?, que es Judith Butler, ¿no? Bueno, las contradicciones atravesan a los sujetos, a las sujetas humanas, y nosotros podemos ir debatiendo con estas categorías, podemos ir revisando estas categorías, pero en algún punto las tenemos que usar, ¿no? Nosotros podemos, como vamos a hablar ahora del lenguaje inclusivo, pero justamente allí después tenemos que comunicarnos con un otro, y quizá el lenguaje inclusivo no sea lo más apropiado para pensar, ¿sí?, comunicarme con una familia, ¿sí?, que vino a cuestionarme, que no le gusta trabajar con ese, y quizá no sea lo más apropiado. Entonces hay que ir, miren, como dice la filosofía, habitando esa contradicción. Pasamos el otro video, el de Grimey. Miren, le vamos a pasar un video porque están así como, no sé si tienen frío, están aburridos. No trajeron mate. No trajeron mate. Hay monóxido de carbono. Yo soy Grimey Ramos, soy activista travesti, docente del espacio Bachillerato Popular Trans Travesti Mocha Celis. También soy parte del equipo directivo. La Mocha Celis es un espacio que nació hace 7, 8 años entre un grupo de docentes y Luana Berkins y Diana Zacayán como coordinadoras, ¿no?, de perspectiva del espacio. Un espacio pensado para que compañeras trans travestis que no pudieron completar su educación secundaria pudieran hacer el tránsito subsecundario en un espacio sin miedo, al menos, ¿no?, con la libertad del no tener miedo, ¿no?, a lo que era enfrentarse a cualquier otro sistema de educación formal. Más del 70% de nosotras no terminamos el secundario y tiene que ver con la violencia que atravesamos a la hora de tener que pasar por el aula. Estamos repensando cómo realizar una perspectiva trans sobre la pedagogía. Yo creo que la juventud hoy en día, los chiques, adolescentes, están pudiendo ser conscientes de ese cambio. Salen a la calle en grupo y no tienen problema en llevar un distintivo, ¿no?, que hable de una lucha, como puede ser una pulserita del orgullo, ¿no?, que cuando yo estaba en el secundario realmente pensaba que siempre iba a tener que ser un aspecto de mi vida guardado, ¿no?, porque no había forma de vivir en la sociedad que yo conocía si yo era una persona disidente. Yo pienso que tuve las posibilidades de haber tenido, sobre todo si pensamos en la infancia como un momento constitutivo, tuve la posibilidad de que, si bien no todas o todos los adultos que me rodeaban, hubo adultas y adultos que pudieron generar lazos amorosos conmigo, donde en ese vínculo había confianza, ¿no? Confianza del no temer a ser juzgada, ¿no?, juzgado.
Y eso es esencial, porque cuando está esa confianza, yo puedo plantear cualquier inquietud, pero este vínculo me sostiene, ¿no? Y luego, sin lugar a dudas, el haber podido tener una situación económica, material, sustentable. También tuve mucho miedo de que eso se pierda antes de iniciar mi transición, pero me informé. Leí la ley de identidad de género y fui con la ley de identidad de género a la escuela, donde no la conocían, porque no sabían de qué se trataba la ley de identidad de género. Y eso le pasa a la gran mayoría de mis compañeras y compañeros docentes trans. Todavía en las escuelas, la mayor parte de las veces, los directivos no conocen de qué se trata la ley de identidad de género. Y te piden cosas como que tengas el DNI cambiado antes de poder presentarte en la escuela con tu identidad de género autopercibida. Eso es ilegal, porque la ley dice que basta solamente con tu exclamación. Todas esas posibilidades, partiendo de la del amor, pero luego la posibilidad de poder solventar mi existencia en el mundo fue, sí, esencial. Les mostramos otro videíto, muy cortito, y ahora lo retomamos. Tiene miedo de que yo los aburra con el lenguaje inclusivo y que me transforme en la vieja de lengua, que es una posibilidad muy cierta. Disculpe, pero voy a tener que pedirles que se retiren de acá. ¿Nos cambiamos de mesa? No, pero yo... No, por favor, tienen que abandonar el local. Sí, por favor, me enviaron a pedirles. ¿Y quién te envió? La casa. La casa debe tener nombre y apellido, supongo. Sí, en realidad la cosa es que me enviaron a pedir. Con discreción, señor. Está bien, José, anda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Es usted el que nos tiene que explicar cuál es el problema. Miren, los estoy observando desde hace rato ya. Ustedes saben muy bien cuáles son las causas. No. Así que por favor, si se retiran... Fíjese que no. Si se retiran, por favor, yo me hago cargo de la cuenta. Muchas gracias, pero no hace falta que pague nada. Si tiene el valor de echarnos, por lo menos nos podría explicar por qué. Este es mi lugar, yo lo cuido, así que por favor, es lo último que digo. Esto es inconstitucional, ¿sabía? No estamos haciendo nada que nos haga todo el mundo. Este no es un lugar para gente como ustedes. ¿Está claro? Seguro que no es para nosotros. Miren, nos parece significativo estos dos videos porque justamente hablan de esto que queríamos expresar en torno a lo que es la perspectiva de género, ¿sí? En esto pensamos justamente a partir de lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Justamente el día que se conmemoraba el Día del Orgullo Gay, ¿sí? O el Día del Orgullo Disidente, se condenó a una persona por resistencia a la autoridad con 1 año de cáncer, con 1 año de... Bueno, miren qué fallido. Con 1 año, con 1 año de cárcel. Entonces, bueno, ahí vemos justamente esto que aparece en este video de Salta, con esta campaña muy buena, que ya tiene varios años, que es Si todos somos iguales ante la ley. Porque allí la perspectiva de género lo que nos invita es a pensar justamente estas desigualdades. No da lo mismo que cualquier pareja heterosexual se bese o se acompañe o se mimosee en el contexto de un espacio público a que eso lo haga, ¿sí?, una pareja que es disidente. Y nos resulta también sumamente significativo esto que plantea Kimei, ¿no? Cuando habla de las posibilidades que le dio tener una vida que sea sustentable, como dice ella, ¿no? Cuestión que lo reconocía muchas veces María Eva también, y pensar en esto de el no tener miedo, ¿no? A veces cuando se piensa que hay derechos adquiridos, ¿no?, que hay leyes ya sancionadas, la gente a veces
dice, bueno, pero ¿qué quieren ahora? ¿Sí? Si ya tienen leyes, ya tienen todo, si ya nadie discrimina nada, ¿no? Bueno, parecería que no está todo así, por eso la perspectiva de género es significativa. Hay desigualdades por ser mujer, hay desigualdades por ser homosexual, hay desigualdades por pertenecer a un grupo particular, ¿sí? Entonces eso justamente tiene que ser contemplado como una de las estrategias asociadas a la perspectiva de género. Se habrán enterado también la semana pasada de esta noticia de la directora de una escuela de Mendoza que fue preventivamente apartada de su cargo porque saludaba a ses alumnes como todos, todas y todes, ¿sí? Y entonces volvemos a revisar estas cuestiones, acá es donde Sandro me tiene miedo, de qué pasa con el lenguaje, por qué nos irrita tanto esta cuestión del lenguaje inclusivo. Tres claves para no transformarme en la vieja de lengua, para pensar sobre el lenguaje tratando de no teorizar demasiado. La primera es la insoslayable, ¿no? Y es la pregunta acerca de la RAE. Es la pregunta por hasta cuándo estamos dispuestas, dispuestos, dispuestes a seguir concediéndole a la Real Academia Española la legitimidad sobre los usos del lenguaje, para poder sancionar qué usos del lenguaje son apropiados y cuáles no, y en qué contextos. Justo ahora que estamos próximas a volver a conmemorar un 9 de julio, ¿no? Y hablábamos con nuestros alumnos, alumnes, de la independencia, de ese proceso que arranca en 1810 y que va culminando hacia el 16, cuando por fin nos sacamos a los realistas de encima, o eso dijimos, ¿no? Los mandamos a España, no quedaron realistas, dicen los chicos que ven pa' acá todavía, y sin embargo los realistas los tenemos, ¿sí? Están entre nosotros, estamos acá cada vez que acudimos a esta institución cuya primera letra es real, de realeza, de realista, ¿sí? Para objetar un uso del lenguaje, ¿no? Esta falsa dicotomía, entiendo yo, entre si vamos a seguir dándole la autoridad a la Real Academia Española o si vamos de una buena vez a conquistar nuestra soberanía lingüística, que ya reclamaban en aquel entonces personajes como Sarmiento, como para que se den una idea. La Real Academia Española, así suena vieja, pero juro que es el único dato que voy a dar, fue creada en 1713, ¿sí? Llevamos, saqué la cuenta porque soy pésima con los números, 306 años de Real Academia Española, ¿sí? Cuando vienen a colonizar estas Américas ya tenían su Real Academia Española. Me voy a permitir leerles, si ustedes entran a la página de la RAE y buscan su estatuto, cuál es la misión. La misión de la Real Academia Española es velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren, textual, la esencial unidad que mantiene todo el ámbito hispano. Esencial, unidad que mantiene todo el ámbito hispano. Yo pensaba en si los catalanes que querían la independencia están dentro de la esencial unidad del ámbito hispánico, creo que no. Pero bueno, excede las cuestiones del lenguaje, ¿no? Pero si revisamos esta cuestión, subyacen dos supuestos que necesitamos desmontar. Primero, que exista algo como la lengua española, ¿sí? La sociolingüística y los estudios del lenguaje nos enseñaron que no hablamos algo como la lengua, sino las lenguas. Galeano nos lo enseñó de una manera muy poética también. Hablamos variedades lingüísticas, dialectos, ¿sí? Nuestro español, por supuesto que es distinto al de España, pero es distinto al de Salta. Y entonces, si hay algo que constituye la esencia del lenguaje, es la diversidad. Y por otro lado, habría una suerte de amenaza ahí de que se quiebre esa esencial unidad del español y desaparezca una lengua, ¿sí? Por eso tienen que velar por esta unidad. Pero bueno, digamos todo. También es cierto que en esa misión la RAE reconoce
por un lado, que las lenguas cambian, y de ahí nos vamos a agarrar, si quieren ser realistas de España, no realistas de realidad. Y por otro lado, que esos cambios se deben a las necesidades de sus hablantes, ¿sí? En definitiva, estamos hablando de la segunda clave, que es la dimensión social del lenguaje. No existe la lengua como una abstracción, ¿sí? Como una cristalización, pero no existe la lengua como una realidad entre hablantes. Entre hablantes existen las lenguas, los dialectos. Y ustedes se habrán enterado, todos nos enteramos, que vino el rey de España a abrir el Congreso de la Lengua Española, que cerró María Teresa Andrueto, y la cordobesa tiró un par de números que a mí me quedaron grabados, aunque soy mala con los números. Hay más o menos, se estima, unos 600 millones de hispanoparlantes en el mundo. 600 millones, no tiene pinta de que sea una lengua que esté por extinguirse. De esos 600 millones, el 90% vivimos en América, ¿sí? Y menos del 10%, porque saben que hay lugares como en Filipinas, donde se habla español, viven en España. No obstante, sigue siendo España quien tiene monopolizado el poder sobre el lenguaje. Como en la diapositiva anterior, en vez de poner esta historieta de Tute, donde el padre sostiene al hijo y le dice, quiero que tengas tus propias ideas mías, les voy a confesar que iba a poner el escudito de la RAE. Pensé que era alusión a la corona española y nada más, pero vi que tenía algo escrito que les juro que nunca se me había dado por mirar qué decía. ¿Saben cuál era el lema de la RAE? Lo voy a leer porque el inconsciente me traiciona. Es limpia, fija y da esplendor. Eso dice, no lo podía creer, pensé que era un meme, sinceramente. Googleo imágenes y digo, esto es un meme. No puede ser que la RAE tuviera como lema limpia, purismo lingüístico, ¿no? Limpia, fija y de esplendor. Sonaba a Mr. Músculo. Lo cambiaron por unidad, ya es insostenible, ¿no es cierto? Unidad en la diversidad. Bueno, si eso no es un oxímoron, que alguien me diga que es una contradicción en sí misma, ¿no? Porque al fijar las normas que regulan constantemente el uso del lenguaje, la diversidad queda en suspenso, ¿sí? ¿Cómo normativiza la RAE? A través de diccionarios y gramáticas. Todos conocemos, todas conocemos, todos conocemos el diccionario, pero hay otro que se llama Diccionario Panhispánico de Dudas. En el Diccionario Panhispánico de Dudas aparecen las formas correctas del lenguaje. Para todos aquellos hablantes que quieran hacerlo con propiedad lingüística, existe un diccionario a donde pueden acudir a evacuar, palabras feas si las hay, sus dudas lingüísticas. El 70% de esas palabras, de esos vocablos, pertenecen a la América Latina y pertenecen como vulgarismos, como expresiones no correctas, ¿sí? ¿Qué proponemos entonces? ¿Qué nos proponen quienes se dedican al estudio del lenguaje desde una perspectiva no normativa, no gramatical? Lo que llaman la reflexión glotopolítica. Gloto, lengua, política. ¿Qué estudia la glotopolítica? Las acciones sobre el lenguaje que participan en la reproducción o en la transformación de las relaciones de poder. Lo que viene a hacer la glotopolítica es a recordarnos que el lenguaje es social y por lo tanto es ideológico y por lo tanto responde a los intereses de quienes están en el poder. Por las dudas, un videíto acerca del lenguaje inclusivo para que refresquemos bien de qué va. Ponele que tengo estos 10 muñequitos acá. ¿Qué voy a decir? Están todos juntos. Y ahora, 10 muñequitas acá al costado. Obvio, voy a decir, están todas juntas. Si ahora muevo esta muñequita acá, con los 10 muñequitos, voy a seguir diciendo están todos juntos. Pero imaginemos que fuera al revés y moviera a este muñequito con las 10 muñequitas. También digo están todos juntos. ¿Por qué?
Por un solo muñequito, le voy a decir todos, a todas. Veamos un poco más de cerca. ¿Por qué pensamos que eran todos varones y todas mujeres? No lo hacemos por lo que son, sino por lo que parecen, por lo que nos parecen. Esa es la razón por la que existe la propuesta del lenguaje inclusivo. Al cambiar las as y las os por las es, ya no necesito suponer que el otro es varón o mujer o lo que sea. Simplemente lo nombro sin necesidad de identificarlo con un género determinado. Quienes critican esta propuesta suelen decir: el español diferencia entre todos y todas, pero no existe la palabra todes. Pero, ¿quién dice lo que se puede decir y lo que no en una lengua determinada? Por un lado, cada comunidad lingüística fija sus propias normas de lo que puede decirse y no y de qué modo. Yo, por ejemplo, no puedo decir la en este momento, porque estoy en un medio público. Pero si estuviera en la cancha, sería prácticamente obligatorio. Por otro lado, hay instituciones que se atribuyen ese rol. Para el caso del castellano, tenemos a la Real Academia Española, que define chapar como cubrir o guarnecer algo con chapa. Evidentemente, esta gente chapa poco, porque las palabras no significan lo que dice el diccionario, sino lo que las personas hacemos con ellas. Más allá de lo que diga la academia, también es cierto que el lenguaje inclusivo no es la única manera de incluir grupos diversos. Podemos decir, por ejemplo, las personas que asistieron en lugar de los asistentes, o la humanidad en lugar del hombre. La propuesta del lenguaje inclusivo funciona en gran parte como una marca de identidad. Así como algunos grupos religiosos se llaman hermanos y hermanas, y algunas agrupaciones políticas se denominan compañeros y compañeras, quienes se resisten a adoptar una visión binaria del género social eligen llamarse chiques, amigues o estimades. Es común que haya resistencia a los cambios en la lengua. Pensá que todavía hay gente que prefiere decir la señora juez o la señora ministro en vez de la jueza o la ministra. Sin importar qué postura tomes, la forma en que hablas y la forma en que ves el mundo están íntimamente relacionadas, porque vemos el mundo a través de las palabras que usamos para describirlo y quizás para cambiarlo. Quizás para cambiarlo, ¿no? Bueno, por ahí va esta cuestión del lenguaje inclusivo, que es sumamente potente para trabajar en la escuela, porque si vamos a pensar la escuela como el lugar del reconocimiento de los derechos, del lugar del diálogo, del lugar en donde vamos a aprender a conocer y a construir conocimiento juntos, juntas, juntes, el lenguaje inclusivo tiene mucho que decir. Miren, con ustedes el diccionario de la Real Academia Española. Matrimonio, primera definición. Unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Segunda definición. Ya la M perdió el azul, ¿se dieron cuenta? En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, vuelve a repetir, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. ¿Volvemos a plantear la soberanía lingüística? ¿Es necesario reconocer que esta definición de diccionario está en contra de las leyes de nuestro país? Una definición puede darse de una manera o de otra, estoy diciendo una obviedad. Pero lo que quiero significar es, ¿podría haber elegido la Real Academia Española una definición que dijera matrimonio, unión de dos personas concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses? Punto. Se acabó la definición, no hay nada más que aclarar. Imaginemos que para alguien fuera importante el sexo de esas personas, su definición. Podrían haber aclarado: en determinadas legislaciones no se admite como forma válida de matrimonio el de dos parejas del mismo sexo. ¿Sí? Y ahí hay una clara valoración a favor de los derechos de todes. Y sin embargo elijo, ¿sí?, volver a poner en primer lugar el matrimonio heterosexual como primera definición y separado lo que nosotros llamamos matrimonio igualitario como una definición separada. No se tocan, ¿se dan cuenta que esas dos definiciones van en paralelo?
No, también pensaba, a partir de esto que dice Mónica, que el sábado cuando nos juntamos, no había pensado en esto, que también hay una imposición de principio ideológico aquí, porque dice 2 personas del mismo sexo, ¿sí? O sea que hay toda una construcción de cómo se define el sexo desde lo que entenderá la Real Academia Española, ¿no? Y tendríamos que revisar toda la tradición del feminismo y toda la tradición de los estudios de género, de cómo se piensa lo que es el sexo. Hice otro deber yo, desde que nos juntamos, que fue revisar en la Real Academia Española, en estos 306 años, quiénes ocuparon el directorio, quiénes fueron los directores, las directoras, o nada más son los directores. Adivinen cuántas mujeres hubo en estos 306 años de Real Academia Española de directora. 150. No. 0, perfecto. No tenemos premio, pero si no, te dábamos. No tiene ley de cupo. No tiene ley de cupo, porque eso no es igualitario. Pensemos en otra palabra como justicia, ¿no? La primera definición dice principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Espero que no haya abogados, abogadas en el recinto. Igual yo estoy hablando de la Real Academia Española. Se van a quejar a España. Me parece sumamente interesante esto que nos plantea la glotopolítica, ¿no? Bueno, ¿cómo intervenimos en el lenguaje? Las definiciones que se establecen generan cierto consenso o cierta manera de ver el mundo. Recién Sandro retomaba este fallo de 1 año de cárcel por resistencia a la autoridad. Hace poco también estuvo el caso de Tecer, Esteban de Mallorca. 2 fotos, en una Mariana Gómez besando a su esposa, en la otra Esteban Mallorca. Ambos se resistieron al arresto policial. Ella por besar a su esposa en público, él por golpear múltiples veces a su pareja. Ella afronta 1 año de prisión, él está libre. Argentina, señores. Obviamente lo busqué para que no fuera una fake news. No sé si se enteraron del caso de este Mallorca. 13 gendarmes golpeó el señor, ¿sí? Se le cupiera lo de señor. Por supuesto no está detenido y vamos a ver si lo está en algún momento en el que se lleve a cabo su juicio. Otro ejemplo de los que nos enseña a pensar la glotopolítica. La Nación tituló el año pasado, mayo 28, Mendoza, una nena de 11 años quedó embarazada de su padrastro y decidió seguir adelante con la gestación. Elena, que no sabemos quién es, pero le agradecemos profundamente, lo corrigió y le puso: Mendoza, una nena de 11 años, fue violada por su padrastro y no le permiten abortar. ¿Puede alguien que se dedica a la redacción, al periodismo, decir que una nena quedó embarazada? ¿Podemos no discutir estas intervenciones en el lenguaje? Miren, los lingüistas llaman a las palabras, voy a simplificar para no aburrir, signo lingüístico, ¿sí? La palabra es un soporte, dicen, que creamos los humanos, que no está en la naturaleza. Por eso, al cambiar los significados de las palabras o de las normas lingüísticas, no estamos alterando nada del orden natural, sino que son creaciones humanas que surgen por necesidades ideológicas, ¿sí? La palabra está constituida por lo que es el soporte, que en este momento, por ejemplo, es acústico, pero en el momento en que lo escribo es claramente escrito, y el concepto, la idea que le asociamos, ¿sí? Esa idea que le asociamos a la palabra está acentuada, dicen los lingüistas, y por acentuada están pensando en que se le otorga un valor ideológico. La acentuación es ideológica. ¿Qué dicen los lingüistas? Voloshinov se llama si les interesa. Que la acentuación del signo lingüístico, su capacidad de ser ideológicamente pensado de una manera o de otra, es múltiple. Piensen todo lo que estuvimos diciendo recién de una palabra como matrimonio, ¿sí? Tenemos distintas definiciones de matrimonio. Piensen en una palabra como familia, que entendíamos hace
yo tengo 41, 31 años como familia, ¿sí? A mí me hacían dibujar mi árbol genealógico y el concepto de familia tenía que ver con el concepto sanguíneo, porque si no teníamos que poner que éramos adoptados, como si eso fuera un dato relevante para pensar la familia. Y que por lo tanto, como puede dársele un valor ideológico u otro, es una arena de batalla. Las palabras son campos de disputa por el poder. ¿Qué ocurre con esas palabras? Ocurre que cuando llegamos al mundo, el lenguaje ya está usado, ya está andado, ya está discutido, y claramente los grupos hegemónicos ya los cargaron valorativamente, ¿sí? Esas palabras ya tienen ciertos usos ideológicos. ¿Qué pretende hacernos creer, por ejemplo, la normativa a través de la hegemonía? Que el carácter del signo de las palabras es eterno, ¿sí? Y tiene un único acento el signo lingüístico. Entonces, lo que nos viene a decir la sociolingüística es que no, es que el lenguaje no refleja, refracta una estructura social, ¿sí? La lleva dentro suyo y la devuelve desde la perspectiva de un grupo, que sería ese prisma que refracta, ¿no? Y ese grupo es el de la hegemonía. En este sentido, lo que nos enseñan a pensar los sociolingüistas es que lo que está en discusión con el lenguaje inclusivo es esta batalla ideológica sobre la universalidad del masculino. Lo que estamos discutiendo es el patriarcado. Por eso estamos tan conmovidos algunos, ¿sí? Porque estamos tocando las estructuras básicas que sustentan a través del lenguaje ciertas formas de estructuración social que están emparentadas por el poder y que queremos voltear, ¿sí? Porque ya no nos sirve este mundo para muchos como está. Desde esta perspectiva, y acá está la respuesta para todos aquellos que nos dicen que no hablamos como la Real Academia Española y que parecemos estúpides, ¿sí? Ignorantes, porque para ignorantes sí tenemos bien inclusiva la palabra, que la alteración de la norma no es vista como la ignorancia gramatical, sino como una manifestación de sujetos políticos. Cuando aparece una norma alternativa, precisamente como propone otra estructuración y otra marcación ideológica, lo que se está haciendo es visibilizar la dimensión política e ideológica del lenguaje. Por eso ponemos ahí abajo que la transgresión desenmascara la ideología política, la ruptura de un hábito lingüístico. ¿Sí? Acá estamos siguiendo a Bourdieu con el concepto de hábitus. No hay nada natural que se rompa. Nos hace salir de la zona del confort porque nos recuerda que el masculino genérico invisibilizó durante mucho tiempo, y lo va a seguir haciendo, a muchos grupos, a muchos que no se sienten identificados y que ya no quieren permanecer así de invisibles. Ahora, ¿qué nos dicen? Bueno, sí, pero por más que yo hable con la E o que yo escriba la X, no desaparecen las injusticias sociales. Chocolate por la noticia, ¿sí? Mermelada por la pavada. Claro que no. Pero como decía Sandro al comienzo, una de las dimensiones de la ESI es la praxis, es lo que vamos a hacer. Y no vamos a hacer simplemente una cirugía al lenguaje. Y no vamos a decirle a los españoles que ya no queremos más en la Real Academia Española y que ahora vamos a dictar nuestras propias normas y entonces vamos a poder decir todes. Porque es muy probable que empecemos a hablar de todes, pero que el patriarcado siga intacto, ¿sí? Lo que tenemos que empezar a pensar es de qué manera vamos a perturbar la construcción discursiva de los estereotipos de género, de palabras como familia, de palabras como patria, si se quiere, ¿sí? De qué manera vamos a cuestionar no solo ciertos usos del lenguaje, sino cómo en esos usos del lenguaje estamos reproduciendo o transformando estructuras de poder. Por eso nos preguntamos si educamos por igual a niños, niñas y adolescentes en la sensibilidad, en la afectividad, en la independencia, en la autonomía, en la expresión de los sentimientos, en el desarrollo físico e intelectual, en derechos y oportunidades. No importa si yo no me sale la E, porque yo te juro que quiero, pero no me sale, me dicen, me confundo. ¿Y qué problema hay si te confundís?
¿quién te va a decir algo? Pero ¿y si no te sale? ¿Y si te genera incomodidad? Está perfecto. Está perfecto porque en realidad, como decía Sandro, tenemos distintos tiempos en la deconstrucción. Y quizás alcance no con llegar a usar el lenguaje inclusivo, sino con empezar a desnaturalizar el lenguaje, con empezar a pensar qué hay detrás de ciertas palabras y por qué las vamos a buscar al diccionario y por qué no las reinventamos desde nuestras prácticas. La Real Academia Española volvió a decir, porque cuando estuvieron acá se armó tanto tole con la cuestión del lenguaje inclusivo, María Teresa Andrueto les cerró el Congreso y les habló y les dijo en la cara que no había una sola mesa sobre el lenguaje inclusivo y que nada es tan visible como aquello que se quiere ocultar. Y en su momento el director de la Real Academia Española dijo acá algo así como, bueno, entonces vamos a ver si esto sigue, si esto del lenguaje inclusivo va tomando fuerza. Bueno, por ahí más adelante, quizás cuando haya una persona mujer en la Real Academia Española, lo pensamos. Probablemente conozcan a Roberto Juarros, nuestro poeta de Dorrego. Desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Y la palabra del humano es una parte de esa voz, no una señal con el dedo, ni un rótulo de archivo, ni un perfil de diccionario, ni una cédula de identidad sonora. El oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. Quimei hablaba del amor, ¿no? Sandro hablaba de la afectividad como otro de los planos de la ESI. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del amor pedagógico? Luego pusimos algunas de estas cosas que nos deleitan en los medios. Habrán escuchado esta denuncia a la maestra de un jardín de infantes de Morón por abuso de menores. Cuando yo escuché a la mamá de esta criatura contar por qué denuncian a la maestra, hay una palabra que quienes tenemos chicos cerca en edad de jardín, chicas, chiques, chicos, cuando trabaja en ESI nos damos cuenta porque empiezan a hablar de partes íntimas, ¿sí? Cuando yo iba al jardín, nadie me hablaba de esas cuestiones. Cuando en el jardín se habla de la ESI, aparecen palabras como partes íntimas. Y esta mamá sospecha del abuso porque la nena le dice que cuando le lava las partes íntimas siente cosquillas como cuando juegan con la seño. No vamos a analizar eso. Lo que sí nos parecía interesante eran los comentarios. Johnny C. dice que los colegios tienen la PUTA, lo separó, a la RAE no le gustaría, costumbre de no chequear, escuchen esto, que las docentes no sean lesbianas por CAGASO, cagazo con S, a la RAE no le gustaría, a la RAE no le gusta esto, de ser acusados por cagazo a ser acusados de discriminación y acá tenemos el resultado. O sea, subyace lo peor de lo peor a este comentario, nadie lo reporta, ¿sí? Este comentario está, probablemente siga estando, ¿sí? O sea, lesbiana igual abusadora. Víctor, esperemos que no sea el apellido de Víctor porque lo dejamos, bueno, se lo merece. Que los vecinos de Morón hagan una hoguera y que la quemen viva. Justicia por mano propia, rápido. Richmond. Por mucho menos que esto, Juan D'Artés se quedó sin trabajo y se tuvo que ir del país. Y encima está mirando la Copa América que gana Brasil, mira. ¿Qué pasa si es la mujer la abusadora? ¿Tiene coronita? Richmond sigue, pues le quedaron cosas para decir. ¿No era que según la feminazis las mujeres no podían ser abusadoras? Y luego retoma la noticia con comillas. La mujer ya había sido acusada por otras 2 familias el año pasado, pero desde la institución decidieron sostener a la maestra en su cargo. Pero de haber sido un maestro acusado de abusar de mujeres,
lo separaban del cargo de inmediato y no volvía a trabajar nunca más, dialoga él con la noticia. Es auspicioso igual, porque miren, es auspicioso Richmond, porque piensa que cualquier abusador es separado rápidamente de su cargo y se termina el problema, ¿no? Es un positivo. Estas cuestiones están constantemente atravesándonos, ¿sí? Fíjense qué lejos estamos de la ESI. ¿Sí? Fíjense, imagínense quienes son docentes llevar algo de esto a la escuela para discutir con los chicos. ¿Cuánto les costaría darse cuenta que en todos estos comentarios nadie habla del horror de las criaturas abusadas? Nadie habla de los derechos vulnerados de las criaturas. Están hablando de que porque es mujer no la separaron inmediatamente del cargo, de que seguro que además era lesbiana y no se dieron cuenta y por eso tenían una abusadora entre ellos. Pero fíjense que el foco de la barbarie, de la monstruosidad de esto, que es el abuso de menores, no está en la discusión. Lo que está en la discusión de los comentaristas es esta cuestión de género. Es que si es mujer o no es mujer y nos vuelven a hablar de Juan D'Artés. ¿Sí? Estamos hablando de criaturas abusadas y nos vuelven a hablar de Juan D'Artés. Fíjense si tenemos cuestiones para analizar desde la perspectiva de la glotopolítica. Allí, por ahí, en esto de Juan D'Artés es sumamente interesante retomar la perspectiva de género para poder pensar, bueno, ¿qué pasa con este personaje? ¿Sí? ¿Por qué puede ser como reconocido, loable y por qué puede tomar el papel de víctima, ¿no? Justamente cuando Nora presentaba las charlas que hubo, algo de eso estuvo mencionando Ana Cacopardo también, ¿no? Con este papel de la víctima para poder existir, para poder ser en el mundo actual, ¿no? Un poco para ir cerrando y si damos lugar a, si quieren comentar o preguntar algo, nosotros queríamos retomar esta cuestión de, bueno, el título de nuestra charla, cómo la ESI puede servir para revisar, prevenir, ¿sí? Pensar las cuestiones asociadas a la ESI, ¿no? Entonces pensábamos, bueno, ¿qué cosas hace, ¿sí? la ESI en el contexto de la escuela? ¿A qué cosa nos lleva a pensar? Una de las cuestiones que pensábamos con Mónica era esta cuestión de que, bueno, nos implica, ¿sí? Nos implica o nos hace reposicionarnos, ¿sí? Porque la ESI nos obliga a, primero, como lo dice la propia ley, tener información que sea apropiada, actualizada, pertinente, ¿sí? Y además nos obliga a justamente trabajar con información. Por eso la ESI no es adoctrinamiento, la ESI implica, ¿sí? Tener distintas perspectivas que en todo caso las familias que están tan interesadas por la educación de sus niños, niñas y niñas pueden después revisar, deconstruir, analizar, ¿no? Por otro lado, otra de las cuestiones que veíamos era que la ESI tiene que ver justamente con esto que la escuela siempre hizo. Cuando no había ESI también lo hacía, ¿sí? Que era o que es, ¿sí? La cuestión de proteger y garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Eso cualquier persona que trabaja en una escuela, amén de todo lo que pasa, ¿sí? Y amén de que hay lesbianas trabajando y abusando, pero en la escuela tenemos muy claro esta cuestión de que nuestra función es proteger, ¿sí? Los derechos de aquel con el que trabajamos, ¿no? La famosa responsabilidad civil, pero también la importancia que tiene el garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Otra de las cuestiones que nos obliga a la ESI es esto que dicen dos autoras muy geniales, que son Silvia Duchaski y Eliana Aguirre, que es a poder no privatizar los problemas pedagógicos, a entender que todo aquello que acontece y que sucede en el contexto de la escuela es un problema de la escuela, ¿no? Entonces, pero si lo traen de la casa. No importa, Mónica. Porque, fíjense, porque justamente lo que dicen las autoras y lo que nos propone la ESI es esta cuestión de pensar que lo que nos interesa es el sujeto, lo traiga de la casa, ¿sí? Lo tenga escondido o no lo podamos ver, ¿no? Entonces nos obliga a esto que dicen las autoras, que es a no privatizar los problemas, a no pensar, bueno, es un problema de la familia, es un problema de la casa, es un problema que tiene que atenderlo con la fonoaudióloga. Yo fonoaudióloga no soy, no lo puedo ayudar, ¿sí? Entonces, bueno, pensar que
aquello que acontece a ese sujeto con el que trabajamos es también nuestro problema, ¿no? Cuestión que no es menor, ¿sí? Cuando sobre todo se desprestigia y se deslegitima el lugar que tenemos las docentes y los docentes, ¿no? Que parecería que no fuéramos importantes. También lo que nos implica justamente la ESI es poder ir discerniendo entre estas cuestiones que son graves, ¿sí? De aquellas que no, y poder ir detectando, ¿sí? Las situaciones o las situaciones de abuso. Esto que un poco relataba Mónica, pero que también está presente a partir de todo el debate que se dio el año pasado, ¿no? Con esta cuestión de interpelar a la educación sexual. Todos los casos que pudieron, o todas las situaciones, ¿sí? Que se pudieron denunciar a partir de el tener educación sexual integral en el contexto de la escuela, para saber que hay algo que no está bien, que hay algo que se llama abuso, que hay algo que se llama violencia, ¿sí? Que hay algo que se llama violación, ¿sí? Que hay cuestiones que no son pautas culturales, sino que son formas de violencia, ¿no? A veces los niños, las niñas, los adolescentes tienen pautas de violencia tan naturalizadas que no pueden comprender que esas son pautas de violencia. Por eso la escuela tiene que estar allí indicando, ¿sí? Tiene que estar allí informando. Y la otra de las cuestiones que nos parecía sumamente interesante para pensar por qué la ESI es importante es esta cuestión de que nos invita todo el tiempo a revisar y a deconstruir, por un lado, las prácticas personales, las sociales y también las institucionales, ¿no? Es decir, nos invita todo el tiempo a revisar desde dónde nos posicionamos, cómo nos construimos, cómo pensamos la realidad y desde qué lugar estamos, ¿sí? Mirando la realidad. Pensando esto que dice también el material del Ministerio de Educación, pero que también lo dicen Graciela Morgade, por ejemplo, que la primera invitación es a revisar los propios prejuicios y los propios supuestos que las docentes y los docentes tenemos, ¿no? Con todas las limitaciones y con todas las cuestiones que eso tiene, ¿no? Analizarse, pensarse a una misma, a uno mismo, siempre es complejo, ¿sí? Más cuando aparece normativizado, ¿no? Y una invitación a revisarse o a pensarse. Y también esta cuestión de asociar y entender justamente cómo tenemos que revisar, bueno, ahí las dinámicas institucionales, bueno, ¿qué pasa en mi escuela? ¿Sí? ¿Qué pasa en mi institución con esto? ¿Sí? Que implica revisar, por ejemplo, las prácticas. Bueno, ¿qué prácticas sexistas, qué prácticas que no contemplan la perspectiva de género tenemos, ¿no? En el contexto de las instituciones? Listo, muchas gracias. Sí, damos lugar a, si quieren hacer comentarios, preguntas, halagos, pasar la gorra. Insultos no, porque la RAE no lo permite. No, no se oye. Ay, se escucha. Sí, sí, ahora sí. Gracias. Qué mala que sos, como que no tan aburridas. Sí, sobre todo porque hace unos 7, 8, 10 años, no sé, soy mala para retener esos datos, deben ser probablemente los mismos que estaban enojadísimos cuando la RAE le sacó la P a septiembre y permitió que dijéramos almóndiga.
O machirulo. O machirulo. Pero bueno, es interesante ver esto, ¿no? ¿De a quién le vamos a conceder nuestra soberanía lingüística? Estamos tan enojados con estas nuevas disidencias, estamos tan cómodos en el patriarcado que vamos a volver a ser colonizados por España lingüísticamente, con tal de no dar el brazo a torcer. En algunos casos parece que sí. Bueno. También me parece interesante a partir de lo que comentás, esto que con estas, como vos las indicaste, ¿no? Estas intervenciones reaccionarias o estos discursos reaccionarios, también pensar en algo que dice o que dijo el otro día Graciela Morgade en Bahía Blanca, que la discusión, y como bien lo explicó Mónica, no es una discusión en todo caso que tiene que ver con la estructura de la lengua, sino que es una discusión que pasa por el ámbito de lo político y que quiere significar cosas desde ese lugar de lo político, ¿sí? Me parece que eso es interesante como para plantear una discusión con un otro que apela a un criterio de autoridad como la RAE. Totalmente. Y podríamos agregarle, ahora porque estábamos hablando del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero podríamos pensar en las lenguas de nuestros pueblos originarios y vamos a hablar de invisibilizades, ¿no? Porque cada vez que hablamos de enseñanza bilingüe, me puedo equivocar, pero creo que a todos nos viene a la cabeza el español y el inglés, ¿no? Y bueno, y por ley y por política lingüística debería haber enseñanza en las zonas en donde hay comunidades aborígenes, donde la lengua materna de esos pueblos sea la lengua de la escuela, ¿sí? Y fíjense, creo que está muy lejos de nuestro horizonte de expectativas, ¿sí? Hola, buenas noches a todos. Yo vengo de vivir en la provincia de Neuquén, hace pocos meses que vivo acá, y en la provincia de Neuquén, en los jardines y en las escuelas primarias, no hace muchos años, pero se empezó a implementar, enseñar la lengua mapuche. Yo tengo dos nenas de 12 años y 9 años y ya en el jardín a mis nenas les empezaban a enseñar por lo menos a contar o a presentarse o mínimas palabras en mapuche, que me parece genial, y que aparte le enseña la historia del mapuche y del pueblo y lo que vivieron y todo, no solamente de España. Claro, Así porque con eso. una lengua va una cultura, ¿no es cierto? Claro. Nosotras pensábamos con unas colegas amigas cuando hablábamos de estas cuestiones acerca de una palabra como por ejemplo Pachamama y la imposibilidad de traducirla, ¿no? Porque yo puedo decir madre tierra, tierra madre. Sin embargo, el concepto, claro, ¿sí? La valoración, dirían los sociolingüistas, de esa palabra Pachamama, al no vivirla nosotros, no la experimentamos. Para nosotros es o la naturaleza o los recursos naturales, porque la explotamos a la naturaleza, ¿sí? Pero fíjense qué interesante ver cómo desde cada cultura puedo revisar el mundo, y como decía el profe de la UNSAM, cómo puedo deconstruirlo y construirlo de nuevo, cómo la naturaleza puede ser vista de otra manera y tratada de otra manera, simplemente trayendo una discusión a partir de una palabra de otra cultura que me enseña que la vida puede ser de otra manera, ¿sí? Por eso esta cosa de los sociolingüistas de estar en contra de un supuesto como la unidad o la homogeneidad lingüística. Perdemos riqueza cultural como humanidad, si se me permite. No, y aparte cuando se ven en los actos, en las escuelas primarias, en los actos de el 25 de mayo, que solamente se cuenta la historia, digamos, de parte de los españoles y ver
digamos, que se cuenta de la parte burguesa y nada más. O sea, y la parte, digamos, de las raíces que había en la Argentina no se habla, y lo poco que se habla es de forma graciosa, o que eran como los negritos que bailaban o vendían tortas fritas y nada más. O los grandes hombres, que a nadie les niega, ni a San Martín ni a Belgrano, su gesta, ¿no? Sí. Pero cuánto hablamos de Macacha Güemes, de la Juana Zurduy, de Remedios del Valle. Sí, nada, no es poco se habla. Nos aburrimos. Se quedaron muertos de frío. Bueno, aprovechamos a agradecerles nuevamente, sobre todo por el tiempo, se puso como fría la sala, así que bueno, por el tiempo, por la atención, y también agradecemos otra vez a Nora por la invitación. Muchas gracias.